de lo normativo y lo no normativo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso hoy. Y vamos a tratar de captar las ideas, captar los pensamientos. Si algo no queda claro, por favor, con toda confianza pregúntenme. No les prometo que les contestaré, pero por lo menos nos quedaremos con la duda todos y podemos estar seguros de que todos llegaremos a algún acuerdo acerca de las dudas. Con confianza, en serio, pregunten, yo voy a tratar de responder lo más posible y entonces vamos a poder llegar a respuestas más completas, más seguras, más prácticas. En primer lugar, tenemos en las Escrituras la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuántos? ¿Alguien trae Biblia? ¿No? ¿No? Bueno, creo que todos más o menos conocemos el libro de Génesis. ¿Sí? ¿De qué nos habla Génesis? ¿De qué nos habla Génesis? Como cuando empezó primero a hacer todas las cosas, las personas, y los animales, todo eso que aconteció al principio. Muy bien, efectivamente, así es. ¿Alguien más tiene algún pensamiento acerca de qué nos habla Génesis? Si no es así, Génesis, efectivamente, como bien nos decía, es lo que nos habla del comienzo, de cómo comenzaron a hacer todas las cosas, todo lo que existe en el mundo, todo lo que hay en la creación de Dios. ¿Sí? Y hay un concepto que llega inmediatamente en Génesis, que aparece en Génesis, y es el concepto de palabra, ley. Concepto de palabra, ley. ¿Y esto de dónde lo saca, pastor? ¿De dónde saca esta idea? Bueno, Génesis capítulo 1, Génesis 1 nos habla básicamente de cómo Dios instauró o creó las cosas. Y esto lo hizo a partir de, como decimos comúnmente, de la nada, aquello que no existía para nada. Y Dios, a través de su palabra, hizo todo. Hay una frase que se repite constantemente en Génesis. ¿Cuál es esa frase? Y dijo Dios que sea. Encontramos en Génesis la palabra, la frase, dijo Dios, sea o que exista. También utiliza en la Biblia, Génesis, el haya. Si está bien escrito, ¿verdad? El sea, el haya, el exista. Recuerden, sea la luz. Y entonces, ¿qué pasó? Fue la luz. Dijo Dios, haya expansión entre las aguas. ¿Y qué hubo? Expansión o cielo, ¿verdad? Dijo Dios, produzca. Bueno, esta es otra palabra que también aparece. Produzca la tierra hierba verde. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Produjo la hierba verde, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Dios está dando su palabra. Esta palabra no la da Dios a cada rato. ¿Estamos de acuerdo? Dios la dio una vez y para siempre. Y esa palabra ahí va a estar, y va a estar rigiendo, va a estar gobernando, va a estar dirigiendo, va a estar existiendo. ¿Sí? Y siempre va a estar gobernando cada parte de la creación. No va a haber una sola parte de la creación que no esté dirigida por esta palabra, ley de Dios. ¿Sí? Esa palabra, ley de Dios, se expresa de dos maneras. Y es aquí donde vamos a ver un poco acerca de la cuestión de normas y leyes. Dios, en capítulo 1, 2 de Génesis, estableció la manera en que Él gobierna su creación. Él lo hace de dos maneras. De manera inmediata y de manera
inmediata. Es decir, sin nadie en medio o sin mediación, y con alguien en medio o con mediación. ¿Sí? Esa es la manera en que Dios gobierna su mundo, gobierna su creación. ¿Sí? La manera inmediata de gobernar su creación no involucra humanos. La manera inmediata de gobernar su creación no involucra humanos. No tenemos que hacer nada. Por ejemplo, en el crecimiento de las semillas, o la germinación, mejor dicho, la reproducción animal, no tenemos que hacer nada. En las estaciones del año y su sucesión, tampoco nos involucramos nosotros. No tenemos nada que ver allí. Esto lo hace Dios directamente o inmediatamente, ¿sí? Sin mediación. Y esa forma en que Dios trabaja le llamamos de una manera muy especial. Le llamamos leyes. ¿Por qué decimos leyes? Porque el término ley es inviolable. No puedes violar una ley, por más que tú quieras. Y si la violas, lo que pasa es que mueres. Por ejemplo, si tú te avientas de este piso y te avientas de allá, ¿qué va a pasar? Vas a caer. Y lo más seguro es que te rompas una pierna, te rompas el brazo, se te abra la cabeza, o de plano mueras, en el caso más extremo. ¿Sí? ¿Por qué? Por la ley que Dios estableció de gravedad. ¿Sí? Esa ley no necesitas tú un día estar en tu cuarto y decir, esa ley no existe, no existe, no existe, y entonces por tu poder de la mente ya no va a existir esa ley. ¿Estamos de acuerdo? No necesitas, porque esa ley va a seguir existiendo aunque tú no quieras. Bueno, ya que si tú sales al espacio exterior, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero aquí en la Tierra, lo que Dios ha mandado que gobierne para nosotros es la ley de gravedad, ¿sí? Con su aceleración constante aquí en la Tierra. Por eso estamos tranquilos, por eso aquí podemos estar sentados y tener la estabilidad de que no vamos a salir flotando por el aire. ¿Sí? Es gracias a las leyes de la gravedad. Por ejemplo, ahorita, ¿en qué temporada estamos? Ya pasó el Día de Muertos, pero de que ya no hay pan de muertos ni nada. Es otoño, efectivamente, ¿no? Otoño. ¿Y por qué estamos seguros que es otoño y no primavera? Por lo que pasa, porque hay regularidad, ¿no? Constancia. La ley de Dios es constante y es regular. Por eso, si está ahí las estaciones, bueno, pues sabemos que es otoño y al rato por ahí de diciembre va a haber frío, ¿no? Y nosotros vamos a estar tranquilos porque decimos, no es que la naturaleza, como creían los antiguos griegos, que la naturaleza esté muriendo, o los aztecas, ¿no? Que decían, tenemos que hacer sacrificios de sangre, ¿no? No, ya no. Ahora sabemos y estamos seguros que es la ley de Dios la que está gobernando y dirigiendo su creación. Estamos tranquilos por eso. El sol, ¿por qué estamos seguros y no nos paniqueamos o no nos asustamos como los antiguos egipcios? Los antiguos egipcios decían que cada vez que el sol se metía por el ocaso, el sol tenía que pelear con una bestia antigua, con un gusano gigante. Y el sol tenía que salir victorioso de esa pelea para poder salir al siguiente día por el horizonte. El peligro estaba constante para un egipcio y entonces cada mañana el faraón tenía que hacer un sacrificio, un saludo al gran dios Ra, que así se llamaba, y recibir al sol. Porque si él no hacía ese sacrificio, el sol no salía.
Entonces imagínate la angustia de los egipcios si el faraón un día estaba enfermo y no podía realizar los sacrificios. Pero nosotros nos vemos al sol y decimos, no, pues ya ni nos preocupamos si mañana sale el sol. Creo que hasta hay una canción, ¿no? Seguro que hay sol mañana y todo eso, ¿no? Y entonces estamos tranquilos, nos dormimos, nos acostamos, nos despertamos, ya el sol, ahí está. Es regular, esa es la ley. La ley es inquebrantable, no la puedes romper. Por más que quieras, por más que lo desees, por más que tú quieras, no la puedes romper. Estas leyes son descubiertas, no son creadas, son descubiertas por las ciencias naturales. ¿Sí? Las ciencias naturales son las que descubren las leyes de la naturaleza. Son las leyes que están ahí. Entonces, las ciencias naturales, como ¿cuáles serían las ciencias naturales? Biología. Biología. Otra. Física. Química. Todas ellas, la geología, la geografía, y ahí ellos van viendo propiamente todas las cosas que hay, que existen, no crean cosas nuevas. ¿Sí? Además, estas leyes de Dios sujetan, someten o someten al hombre o a la creación de dos formas: necesariamente y por instinto. ¿Sí? Por instinto o necesariamente. ¿Sí? O por necesidad, ¿verdad? Podríamos decir. ¿Cómo? Por ejemplo, decíamos nosotros que esto cae por instinto. No sería instinto, ¿verdad? Esta cosa no tiene instinto, no está viva. No tiene instinto, no tiene sentimientos, no tiene manera de percibir, ¿no? Esto cae porque la ley la sujeta, la ley de la gravedad la sujeta y la hace caer. ¿Sí? Igual que ustedes o yo. Caemos necesariamente. Damos en todo lo que se llama acá. ¿Sí? Ahora, con los animales es diferente. Los animales no se reproducen necesariamente, que es lo que decíamos acá, reproducción animal. ¿Sí? Ellos no se reproducen necesariamente, se reproducen por instinto. Supervivencia. ¿Sí? Ellos quieren sobrevivir. ¿Sí? Por eso Dios, en su ley de las Escrituras, en su ley que ha puesto sobre el mundo, Él dijo, produzca la tierra hierba verde y todo árbol que dé semillas según su género. Esto es necesario. Las semillas se dan del árbol. ¿Sí? No que el árbol tiene el instinto, el sentimiento de dar semillas, no. Pero el animal sí. El animal tiene el instinto de reproducirse. Tiene el instinto de sobrevivir. Ahora, quiero que entendamos algo muy importante. Porque muchas veces nosotros utilizamos el término instinto, ¿verdad? Y decimos y hablamos del instinto de supervivencia. Bien, no sé si algunos de ustedes tienen hijos. ¿Sí? Sí tienen hijos, ok. Esos hijos que ustedes tienen, si un día, Dios no lo quiera, se viene un león aquí en Reynosa, aquí pasa de todo, entonces pues quién sabe, con un león puede salir de algún lado. Entonces viene el león y ustedes van a tener el instinto de supervivencia, ¿no? Pero su instinto de supervivencia
va a ser más poderoso que su instinto o su sentimiento o su apego o su amor como madre o como padre. Si no, yo sí, ¿no? ¿A quién vas a salvar primero? A tu hijo. Y hasta te vas a poner entre él y el león, ¿no? ¿Por qué vas a hacer eso? Porque no te guía el instinto como a los animales, ¿no? A ti te guía el amor por tu hijo. Y eso es diferente al instinto. Porque los gatos se comen a sus crías. Y eso lo hacen por instinto. ¿Sabes por qué lo hacen? No porque tú los agarres, porque luego dicen que es porque tú los agarras cuando nacen. No, no es por eso. Es porque el gato o la gata, mamá o papá, ven que no hay suficiente comida en el entorno. Y dicen, no, este cuate me va a acabar. ¿Sabes qué? Me lo como. Ahora, ¿tú vas a hacer eso? No. Por más hambre que tengas y por más jugoso que se vea el niño y cachetón que sea, no lo vas a comer. ¿Por qué? Porque es tu hijo. ¿Ves cómo a nosotros no nos guía el instinto? No es lo mismo el instinto humano, si quisiéramos hablar de él, que el instinto en un animal. A nosotros nos guía otra cosa. Y aquí es donde entra la función mediata de las leyes. ¿Ok? Vamos a hablar de la función mediata. Ahora, noten ustedes que aquí esta aplicación de la palabra ley, este gobierno de Dios inmediato se llama ¿cómo? Ley. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, vamos con lo mediato. ¿Alguna duda con lo inmediato? Ya lo borré todo. ¿Alguna duda? Si no, como quiera, luego les haremos llegar los archivos, se los voy a pasar a Carlos para que ustedes los tengan, ¿no? Esta conferencia yo creo que ya a lo mejor ya la tuvieron un poquito, pero está basada, esta parte, en el libro La creación recuperada de Albert Wolters. Se lo recomiendo mucho, es un muy buen libro. Creo que, no sé si ya lo vieron. No lo hemos visto el libro todavía. Entonces, para que lo puedan tener ustedes y en algún momento leerlo. Está muy interesante esta cuestión. Muy bien. Ahora, la cuestión mediata involucra a los humanos. Aquí sí nos metemos nosotros. Aquí sí tenemos injerencia. Dios nos permitió injerencia. ¿Cómo que nos permitió injerencia? Y nos dio injerencia. Bueno, Génesis 1:28 dice: y creó Dios al hombre y a la mujer, obviamente, para que no creamos que solo el hombre es imagen de Dios, también la mujer. Creó hombre y a la mujer a la imagen de Dios, a imagen de Dios los creó, dice la Escritura. Y les dijo, bendiciéndolos, fructificad y multiplicaos. Hay unos que se concentran mucho en esa parte de fructificar y multiplicarse. Pero Dios dijo, fructifiquen y multiplíquense por una cosa en particular. Llenen la tierra y sojúzguenla, domínenla. Y señoreen, o gobiernen, dominen, sobre las aves del cielo, las bestias del campo y los peces del mar. Sobre toda la creación. El hombre fue puesto sobre toda la creación, si te fijas. El Salmo 8 también lo dice. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y sin embargo lo coronaste de gloria y honra. Y dice la Escritura que Dios puso bajo sus pies ovejas y bueyes. Y todo lo que pasa por los senderos del mar lo puso bajo los pies del ser humano. No para que lo pisoteemos, sino para que señoreemos sobre él. Para que lo dirijamos. Para que lo impulsemos, para que lo encaminemos a la gloria del Rey. Ahora bien, esa es la base para decir que Dios le dice al hombre, a través de su mediación, haz cosas
¿sí? Y esas cosas que vamos a hacer nosotros son muchas y muy diversas. Por ejemplo, ¿qué cosas hacemos? Hacemos herramientas, hacemos justicia, producimos arte, y hacemos trabajo académico, o vamos a la escuela, ¿verdad? Todas estas cosas son las que las hacemos nosotros, no lo hacen los animales. Bueno, hasta ahora se ha descubierto que algunos changuitos ya utilizan piedras y les dan cierta forma para poder romper los cocos, pero nada más. ¿Sí? Van a cambiar muy de- bien. Perfecto. Muchas gracias. Rompen los cocos, pero no crean después un taladro como nosotros lo hacemos. No crean después alguna especie de nave espacial, ¿sí? Ellos simplemente agarran las lianas y de ahí vuelan, bueno, no vuelan, ¿verdad? Se columpian. Nosotros en cambio hacemos mucho más. Para poder escalar ya no utilizamos nada más estas manos. Creamos herramientas para poder hacer más fácil y fuerte nuestro escalar. ¿Sí? Bien. Ahora, esto, ¿qué significa? Estas cosas significan que nosotros los humanos somos colaboradores de Dios. Y que somos virreyes. ¿Se acuerdan de la colonia? Bueno, no de la colonia. La época de la colonia. ¿Sí? O la época del virreinato. ¿Verdad? La época del virreinato se llama así porque había un virrey aquí en México, en la Nueva España. Eso significaba que el rey de España no podía estar aquí, no podía estar en dos lugares, por lo menos físicamente hablando, pero sí jurídicamente. Él podía estar en España y a la vez gobernar la Nueva España por un virrey. ¿Sí? Nuestro Dios sí puede estar en todas partes, pero Él le ha placido, Él ha querido poner en el mundo a alguien que es su imagen. ¿Qué significa que somos la imagen de Dios? Recuerden que lo leímos o lo dijimos en Génesis 1:28. El hombre y la mujer son imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que el hombre está hecho para reflejar la voluntad de Dios en todo lo que Él hace. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Aquí, en la palabra ley, que Él ha dado desde el principio. ¿Sí? Ahora, el hombre va a ver esa ley que Dios ha puesto en su mundo y va a empezar a crear herramientas, va a empezar a hacer justicia, va a empezar a producir arte y a hacer trabajo académico. El hombre, al ver la ley de Dios, va a tomar la ley de Dios y lo va a hacer algo superior. Si es posible hablar así. ¿Cómo sería esto, pastor? Yo creo que todos hemos comido sándwich en algún momento. Y más en la frontera, porque aquí siempre nos dan sándwich para comer. Que vas a ir a la escuela, sándwich. Que vas a ir a dormir, sándwich. Que vas a ir a comer, sándwich. ¿No? Todo sirve para el sándwich. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sándwich? El sándwich es pan, jamón, mayonesa. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con eso? Es muy sencillo, ¿no? Pero si tú comes pan solo, eso no es un sándwich, es pan. Si agarras un jamón y lo haces rollito, pues es jamón en rollito. Y si agarras mayonesa y comes mayonesa, raro, ¿verdad? Pero hay quienes lo hacen. Homero Simpson.
Y agarras mayonesa y la comes, es mayonesa. Y más si agarras un queso amarillo, de esos de plástico, ¿no? Y te lo comes. Yo he visto niños que se comen el queso amarillo. Pero si lo pones todo junto, es algo glorioso. Bueno, un sándwich. Es diferente. Tomaste algo básico, como pan, jamón, mayonesa, y lo convertiste en un sándwich. ¿Sí? Algo semejante pasa con la ley de Dios. Dios nos dice, por ejemplo, cuando vemos las aves volar, nos dice, se puede volar. Las aves saben cómo. Se llaman algunas, es que son aerodinámicas. Se mueven con el aire. ¿Sí? Tienen que buscar planear las aves. ¿Sí? Y entonces el hombre empezó a ver esas leyes. Empezó a checar, a revisar y dijo, oye, hay algo ahí que yo puedo hacer también. Si yo me aviento del techo y hago esto, no voy a volar. No puedo. Me voy a caer. Pero tengo que buscar la forma. Y entonces ahí tenemos a Leonardo da Vinci, que hizo algunos modelos de alas. Muy raro ese hombre. Luego tenemos por ahí otros hombres y mujeres, porque también hubo mujeres que lo trataron. Y por ahí hubo 2 hermanos que hicieron el primer avioncito. Que no se elevó mucho, no se elevó mucho, no creas que se elevaron mucho, creo que por 6 metros sobre la tierra. Y ellos ya estaban soñados. ¿Por qué? Porque habían dominado la creación de Dios. Habían tomado pan, jamón y mayonesa y habían hecho un sándwich. Habían tomado las leyes que sabía el ave instintivamente, como decíamos hace rato, y ahora ellos la entendieron y la desarrollaron, y ahora podemos volar mucho más rápido que un ave. ¿Sí? Podemos tener viajes interestelares. Eso es algo impresionante. Podemos salir de la Tierra e ir a la Luna. Si tú crees la narrativa de que fuimos a la Luna, ¿verdad? Si no lo crees, bueno, pues entonces no podemos. Pero la mayoría estamos seguros o ciertos, o queremos creerlo, que fuimos a la Luna y sentirnos la gran cosa. Porque hay dominio sobre la creación. ¿Me explico? Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que tomamos nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, si tuviésemos que, con herramientas, hablando de herramientas, si tuviésemos que descubrir el oro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Crear herramientas para poder picar la piedra, para poder después fundir el oro y purificarlo. Todo ello lo hacemos con herramientas. Y eso es lo que nosotros realizamos. Al hacer justicia, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, si alguien mata a una persona o a un familiar mío, nosotros sentimos el deseo de que se nos pague lo que llamamos nosotros venganza. ¿Sí? Porque decimos, lo justo es que esa persona también muera. O sea, hace que todos los hombres tenemos un sentido de justicia. Sin embargo, esa ley de justicia o ese sentido de justicia lo desarrollamos. Y no vamos y matamos a la persona a la primera de cambios. Lo que hacemos es ir con otras personas y decirles, él mató a mi familia. Y esas otras personas que llamamos jueces van a decidir
si realmente los mató de mala fe o los mató en defensa propia. Si los mató en defensa propia ya es diferente. Y sí lleva un castigo, pero no el mismo que si hubiera matado con toda alevosía y ventaja, con todo deseo de hacer. Eso es un desarrollo que hacemos nosotros de justicia. Producir arte. ¿Ustedes han visto las telarañas? Hace poco vi una telaraña allá en Ciudad Valles y era una cosa hermosa. Esas arañas, yo no sé, pero Dios las creó de esa manera. Pero ellas hacen la telaraña, ¿cómo? En este esquema que dijimos hace rato, inmediatamente, ¿cómo hacen esas telarañas? Instintivamente. Ellas lo hacen así y siempre van a hacer el mismo modelo de telaraña. Vas a ver una araña patona con otra araña no tan patona, ¿y qué vas a encontrar? La misma telaraña. Y ahí vas a verla y vas a ver acá y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? Eso no es arte. Porque la araña siempre va a hacer lo mismo, por siglos y siglos va a seguir haciendo la misma telaraña. Pero el hombre, si tú te fijas, desarrolla arte. Y tenemos ahí a un Leonardo da Vinci, que es completamente diferente a un Rembrandt. ¿Han visto la Mona Lisa? Que es de Leonardo da Vinci, seguramente. Y no sé si han visto la obra de la mujer del arete de perla. Si ustedes lo vieran, son completamente diferentes. Una manera de pintar es diferente a la del otro. ¿Se acuerdan de Frida Kahlo? ¿No? La señora de la ceja. Ella pintaba de una manera muy diferente a como pintaba Pablo Picasso. Y son de la misma época. Tú veías los cuadros de Frida Kahlo y por lo menos entendías que se estaba pintando ella. Y la veías a ella y decías, ahí está Frida Kahlo. Ya. Pero veías los cuadros de Pablo Picasso y decías, ¿qué es eso? Porque él hacía muchos triángulos, muchos círculos, muchas figuras raras y lo ponía de una manera que no entendías lo que estaba poniendo. Bueno, pero eso es arte, dicen ellos, ¿verdad? Dicen los académicos del arte, dicen que eso es arte. Pero si te fijas, ambos son diferentes, no son como la araña. Aunque unos hacían las cosas como patas de araña, pero bueno, eso es otra cosa. Ellos pintan y hacen arte de manera diferente. Por eso desarrollamos, hacemos normas diferentes. Trabajo académico. La manera de instrucción de ahorita, siglo XXI, es diferente a la manera de instrucción del siglo XX. Y esa manera de instrucción del siglo XX es muy diferente a la del siglo XIX. En el siglo XX todavía decían algunos maestros que la letra con sangre entra. En el siglo XIX no lo decían, simplemente lo hacían. En el siglo XX era como una amenaza, como ese miedo que estaba ahí, pero en el XIX era en serio. Lutero, por ejemplo, decía, ¿se acuerdan de Lutero? El monje gordito. Se puso gordito después de salir del monasterio. Él era muy delgado. Es curioso. Se dio gusto después de salir del monasterio. Pero este Lutero decía, cuando él contó acerca de la instrucción que él recibió de latín, de niño, decía que lo habían hecho sangrar mucho, literalmente, no figuradamente, literal. Lo habían hecho sangrar mucho porque los maestros en la Edad Media y todas las épocas posteriores todavía creían que ese era el método. Si no aprendías, barazo. Si no aprendías, parazo. Y si aprendías, pues barazo por si acaso. ¿Me explico?
Pero ahora parece que es el niño el que nos va a pegar. Pobrecitos maestros ya no saben qué instruir, cómo instruir. Han perdido la autoridad, han perdido el dominio sobre sus alumnos, pero eso es otra historia. Porque las teorías, las maneras de enseñar, de hacer trabajo académico han cambiado. Hoy, por ejemplo, tampoco dicen, algunos maestros dicen, ya no hay que ponerles tanta tarea a los niños. ¿Sí? Antes eran planas y planas y planas y repetir y repetir y repetir. Y hoy dicen, ya no. Hoy es diferente. ¿Por qué? Porque las normas cambian. A ver, ¿por qué está utilizando tanto el término norma? Porque esto es vital para entenderlo. Hace rato llamábamos a esta palabra ley, sujetando inmediatamente, lo llamábamos ¿cómo? Leyes. Y decíamos que son inquebrantables. Pero la palabra ley, que funciona inmediatamente a través de alguien, se llama norma. Porque es lo que norma, lo que rige, lo que dirige algo en particular, un aspecto en particular. ¿Sí? La norma es una ley, sí. Pero no es una ley que no puedas quebrantar habiendo consecuencias. Es decir, si tú como esposo o esposa engañas a tu esposo o esposa y no te cacha, en el momento que la engañas o que lo engañas, no, el matrimonio se muere. El matrimonio sigue ahí. Sigue ahí, sigues teniendo el anillo, no que tocas a otra mujer o le das un beso a otra mujer o a otro hombre, ¿verdad? Pues ya en estos días todo se muere. Y el anillo se te deshace. No pasa eso. ¿Por qué? Porque no es una ley en el sentido como lo es la ley de gravedad, ¿sí? O la ley de la acción y reacción, ¿sí? Es una norma. La norma sí te sujeta, sí te dirige, pero te dirige de una forma diferente. Esta ley sujeta responsablemente. ¿Cómo, pastor? Es como que responsablemente. Bueno, pasa que las normas involucran responsabilidad, es decir, capacidad de responder. Por ejemplo, Dios dice, no matarás. Y cuando Él dice no matarás, pues no te está dando opción, ¿verdad? Dice no matarás. Pero tú respondes a esa ley. Y respondes en obediencia o desobediencia a esa ley. La diferencia con la forma inmediata es que si tú desobedeces la ley en ese mismo momento, la ley te juzga y te mata. Hay veces que te mata, hay veces que te lastima, hay veces que depende, pero es en ese mismo momento. ¿Sí? Pero en la cuestión inmediata, la ley te juzga y te dice, hey, estás mal, esto está mal, no mates. Pero matas, ¿no se acuerdan de Jack el Destripador? ¿No? Bueno, creo que nadie nos acordamos de él porque pues, nadie vivimos en esa época, pero sí nos acordamos de su caso. Y Jack el Destripador nunca fue encontrado. Jack el Destripador fue un hombre por allá del siglo XVIII, creo, que mató a muchas mujeres por las noches. Y que lo estuvieron busque y busque y busque y nunca pudieron dar con él. Nunca supieron quién era.
Ahora, Jack sabía lo que estaba haciendo. Jack sabía que estaba mal, por eso se escondía. Por eso lo hacía por las noches, vagando por ciertos callejones oscuros. Pero la ley, la norma de no matar, nunca lo alcanzó. ¿Sí? Por lo menos no en este mundo. Ante el rostro de Dios, él fue juzgado. Pero en la temporalidad, en el tiempo que nosotros vivimos, la norma no lo sujetó. Él sabía que estaba mal, pero él no se sometió a la norma. Él no respondió a la norma en obediencia. Él respondió, pero en desobediencia, en rebelión. ¿Se da cuenta? Que no necesariamente significa el que haya una norma, no significa, no significa el que haya una norma no significa que tú o yo nos vayamos a sujetar necesariamente o instintivamente. ¿Sí? Como decíamos hace rato. Aquí nos sujetamos respondiendo, responsablemente. Vamos ante la ley nos dice no matarás y nosotros decimos voy a matar, me voy a rebelar. A mí no me importa lo que diga la ley. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es diferente. Ahora, me gustaría que vieran el esquema de él. ¿Qué dice en el lado derecho, en la parte de arriba? Normativo y no normativo. Ahora, si se fijan, dice ahí las esferas de numérica, espacial, cinemática, física, biótica, psíquica, recreativa, hasta el 7. Implica la manera inmediata en que Dios sujeta su creación. Podríamos incluso allí meter las ciencias naturales. ¿Sí? Y por eso dice no normativa, porque tú no pones normas, tú no pones ahí las maneras en que se va a entender esa ley. Esa es una ley y por más que tú quieras ir en contra de ella, te vas a topar con pared. No vas a poder. Las normativas, que es a partir de la 8, de la analítica, la técnica, la histórica, la comunicativa, la social, la económica, lo estético, lo jurídico, lo ético y lo celebrativo o el culto, son normativas. ¿Sí está muy bien? Sí. Por eso hay tantas formas de culto. ¿Sí? Por eso hay unos que aplauden mucho y hay otros que no aplaudimos. Somos más amargaditos. No, yo no aplaudo. O hay otros que dicen la ética es de una manera, ética situacional, dicen en el momento ahí ves cómo te va. Y hay otros que dicen hay normas que debes seguir. Hay cosas hay estándares de bueno y malo. Lo jurídico en México es muy diferente del otro lado del charco. Lo jurídico en México es completamente diferente a lo jurídico en Estados Unidos, porque son desarrollos diferentes de las normas para justicia. Me acuerdo que me decían los maestros en la preparatoria, me decían, aquí en Matamoros o aquí en Tamaulipas no se había legislado acerca del secuestro. Y dije, ¿cómo por qué? Pues porque aquí nunca secuestraban. Ahora resulta. No, eso era cuando yo estaba en la prepa, que era como por ahí del 2005. Y decían ellos, bueno, esa era no había leyes hasta que empezaron a haber secuestros.
no había normas en contra del secuestro hasta que empezaron a haber secuestros en Tamaulipas. Ya había secuestros en la Ciudad de México, ya había secuestros en Guadalajara, ya había secuestros en otros lugares, pero en Tamaulipas no. Ah, muy bien. Y empezó a ver la figura jurídica del secuestro, o para actuar en contra del secuestro, a partir de que hubo secuestros en Tamaulipas. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos respondiendo a la norma. ¿Sí? En cambio, si habláramos de la forma inmediata o de las leyes, un niño no necesita que le digas, bueno, sí necesita que le digas, si se avienta de un piso se va a caer, pero no a partir de que le dices empieza a existir esa ley. Esa ley siempre ha existido. No así con las normas. Las normas pueden llegar a empezar a existir a partir de un momento. Por ejemplo, antes, los aztecas, nos vamos bien lejos, ¿no? Los aztecas decían que cuando una mujer nacía, el cordón umbilical de esa mujer era tomado y era enterrado en la casa. ¿Sabes por qué? Porque ese era el lugar donde siempre debía estar la mujer, en la casa. Por eso les digo, les gustaría vivir en el tiempo de los aztecas. La mujer tenía que estar metida en la casa única y exclusivamente y aprender a hacer tortillas, chile y frijoles. Nada más. Porque no había carne, entonces no había res, no había cerdo, no había puerquito, nada, ni barbacoa, y menos tortillas de harina. Entonces vinieron de allá de España. Entonces imagínense, no había nada de lo sabroso en este mundo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la mujer tenía que estar en casa. Así era como debía suceder. Era la norma para un azteca. Y el hombre, el cordón umbilical del varoncito cuando nacía, lo iban y lo enterraban en un campo de batalla. Porque el hombre tenía que ir allá. En algún momento habría de ir al campo de batalla y su vida era pelear allá en el mundo. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué sucede? Bueno, sucede que hoy cambia. La mujer por ahí del 1940, 1930 en México todavía no podía votar. Por ahí de 1960 empiezan a cambiar las cosas y la mujer vota. ¿Por qué? Porque la norma cambió. La norma cambió, pero se hizo, fíjate bien, cambió porque respondimos no a nuestro desarrollo, sino a la voluntad de Dios que se nos revelaba, y entendimos que Dios quería que las mujeres también votaran. Y ahora queremos y entendemos que las mujeres nos deben mantener a los hombres. Bueno, no, pero... Amén. Amén. Una gran diferencia. Las normas cambiaron, pero no cambiaron porque yo decidiera que esto es así porque yo, ser humano, lo digo, sino porque yo, ser humano, entiendo la voluntad de Dios creándome igual que la mujer, a la imagen de Dios. ¿Me explico? Hoy día, el hombre sin Dios quiere cambiar las normas también y decirle a los otros hombres y mujeres que, por ejemplo, un hombre que se junta con un hombre a vivir y que tienen relaciones, puedes llamarlo y debes llamarlo matrimonio. ¿Sí? Eso entraría en la esfera ética y entraría también en lo jurídico. Fíjate, es norma. Pero ellos no pueden cambiar algo. Eso lo pueden cambiar. Ellos pueden cambiar aquí y pueden mover y escribir todo lo que quieran. Pero lo que no van a poder cambiar es lo que está abajo en el punto 5, lo biótico.
nunca van a poder embarazarse. Nunca van a poder ser lo que realmente es un matrimonio. Un vínculo para crear una familia. ¿Sí? ¿Ves cómo las normas que están allá arriba están basados en las leyes que están acá abajo? Aunque ellos quieran hacerse de la vista gorda, aunque ellos no quieran ver lo que dicen las leyes de Dios acá abajo y quieran crear todo lo que ellos quieran acá arriba, al final se van a topar con pared. Se van a topar con la ley de Dios y van a decir, o la ignoro o me someto. Y lo que ha escogido el hombre, según Romanos, es oponerse a la verdad. Oponerse a la verdad. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguros?